Considerando el método de costeo variable y el método de costeo por absorción, primero debemos tener presente que esto nos permite hacer un análisis de los resultados de una empresa de una manera diferente. En el caso del método de costeo variable, lo que hace principalmente es diferenciar los costos que sean variables de los costos que sean fijos, y posteriormente agrupar los gastos. En cuanto al método de costeo por absorción, se debe identificar cuáles son los costos de fabricación y cuáles serán los costos de operación. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a ejemplificar el estado de resultado del método de absorción. Considerando un ejemplo que habíamos visto en el video anterior, tenemos una empresa que su capacidad instalada es para producir 7.000 unidades, pero solamente está trabajando al 60%, por lo tanto fabrica 4.200 unidades. A ello se considera algunos elementos como madera, fierro, soldadura, barniz. Tenemos también otros como las depreciaciones de la maquinaria soldadora, depreciación de la máquina cortadora, depreciación de la máquina lijadora. Tenemos los gastos de administración total, energía eléctrica del área de producción, energía eléctrica del área de administración, el sueldo del soldador de carácter mensual y el sueldo del armador también de carácter mensual. Además se sabe que se realiza la venta de 4.000 unidades a 5.000 pesos cada una. En la fabricación de mesas, tenemos acá como ejemplo, lo primero era clasificar qué es costo y qué es gasto. Y dentro de la información consideramos como costo correspondiente a la materia prima, la madera, el fierro, soldadura y barniz. Como costos indirectos, la depreciación de la máquina soldadora, la depreciación de la máquina cortadora y la depreciación de la máquina lijadora. También tenemos la energía eléctrica del área de producción. Y en cuanto a la mano de obra, tenemos el sueldo del soldador y el sueldo del armador. Gastos solamente tiene gastos de administración, que es el gasto de administración total, y también la energía eléctrica del área de administración. Entonces, lo que debemos hacer en este estado de resultado por absorción, lo primero es identificar cuáles son las ventas. Para el cálculo de las ventas consideramos las 4.000 unidades que se están vendiendo por 5.000 pesos cada una, por lo tanto tenemos 20 millones de pesos. Para el costo de la venta, que esto está asociado solamente a los productos que se están comercializando, tenemos en este ejemplo un inventario inicial de 0, que no había nada del mes pasado, considerando que este es el primer mes de trabajo. Costos de producción. Los puedo separar en fijos y variables. En el caso del costo de producción fijo, consideramos aquellos que son fijos constantes. Entonces, en el caso de los costos de producción fijos, tenemos depreciación de la máquina soldadora, depreciación de la máquina cortadora, depreciación de la máquina lijadora. Y dentro de la energía eléctrica de producción, el 70% es variable, por lo tanto el 30% restante corresponderá a fijo. También se considera el costo de la mano de obra correspondiente al sueldo del soldador de carácter mensual y el sueldo del armador, que también es de carácter mensual. Entonces, al realizar la suma de los 25.000 más los 29.000 más los 14.000, calcular el 30% correspondiente a los 120.000 de la energía eléctrica más los 400.000 del sueldo del soldador y los 410.000 sueldo del armador, tenemos un total. El total de 914.000 se debe incluir donde dice costos de producción fijo. Ahora necesito identificar cuáles serán los costos de producción variables. Para el costo de la producción variable, tenemos los costos de materia prima.
lo que corresponde, en este ejemplo, a 4 millones más 3 millones más 500.000 más 320.000. 7.820.000. Y nos falta por incorporar, además, el 70% de la energía eléctrica correspondiente a estos 120.000. Entonces, consideramos más 120.000 por el 70%. Tenemos 7.904.000. 7.904.000 correspondiente al costo de producción variable. Y si usted suma el costo de producción fijo más el inventario inicial más el costo de producción variable, tiene un costo de producción total de 8.818.000. Ahora, a este costo de producción equivale a las 4.200 unidades que usted ha fabricado, tengo que descontarle la mercadería que quedó en stock. En el ejemplo, se sabe que se realizó una venta de 4.000 unidades y usted fabricó 4.200. Por lo tanto, le van a quedar en el inventario final 200 unidades. En el ejemplo, vemos acá una fórmula que dice el costo de producción total correspondiente a los 8.818.000 dividido en el total de unidades producidas, correspondiente a las 4.200 unidades. Esto arroja un valor unitario, que es para cada unidad, por el inventario final en unidades. Entonces, 4.200 menos 4.000 unidades vendidas, me quedaban 200. Por lo tanto, multiplicamos por 200. Es igual 419.904 y anotamos 419.905 aproximadamente. Entonces, ¿cuál será el costo de la venta total? El cálculo del costo de la venta total, como usted ya tiene identificado, costo de producción 8.818.000 menos el inventario final de 419.905 aproximado, nos da un resultado de 8.398.095. Es lo que tenemos acá. Para el margen bruto, consideramos las ventas menos el costo de venta es igual a un margen bruto de 11.601.905. Y dentro de los gastos de administración, tenemos el gasto de administración total correspondiente a 2 millones más la energía eléctrica, donde se considera un 30% fijo, como el valor corresponde a 32.000 por el 30%, son 9.600. Eso significa que tenemos 2 millones más 9.600, 2.9.600 en gasto de administración fijo. Y en gasto de administración variable sería el 70% restante de la energía eléctrica, 32.000 por el 70%. 22.400. Anotamos 22.400. El total de los gastos sería la suma de los gastos de administración más los gastos de venta, si es que hubiese tanto fijos como variables, 2.032.000 pesos. El margen bruto de 11.601.000 menos el total de gasto de 2.032.000 es igual a la utilidad antes de impuesto. A la utilidad antes de impuesto le calcularemos un impuesto del 25% sobre este monto, arrojando 2.392.476. Y la diferencia entre la utilidad antes de impuesto menos el impuesto a la renta es igual a la utilidad después del impuesto. Considerando un segundo mes para el estado de resultado por absorción, en este mes 2 dice que la capacidad instalada corresponde a 7.000.
unidades, pero la empresa solo está trabajando al 60%, por lo tanto puede fabricar hasta 4.200 unidades. La empresa consideró para la confección de estas mesas madera, fierro, soldadura, barniz. Tenemos algunos costos indirectos como la depreciación de la maquinaria para soldar, para cortar y para lijar. Tenemos un gasto de administración total. Tenemos un costo indirecto correspondiente a la energía eléctrica del área de producción, 70% variable, 30% fijo. Tenemos un gasto de administración, energía eléctrica de la administración, 70% variable, 30% fijo. El costo de la mano de obra corresponde al sueldo del soldador mensual y el sueldo del armador mensual. Y se sabe que las ventas corresponden a 4.000 unidades a 5.000 pesos cada una. Entonces, ¿cómo elaboramos el estado de resultado bajo el método de absorción? Primero, para las ventas consideramos 5.000 por 4.000 unidades, es igual a 20 millones. Inventario inicial. Del mes 1, ¿quedó algún inventario final? Y la respuesta es sí, porque nos había quedado un inventario final de 200 unidades. Y ese inventario final estaba valorizado en 419.905. Entonces, el inventario final del mes número 1 pasa como inventario inicial para el mes número 2, por el mismo monto, 419.905. Ahora trabajamos con los datos del mes correspondientes a los costos de producción fijo y los costos de producción variable. En el caso del costo de producción fijo, consideramos las depreciaciones de la máquina soldadora, la depreciación de la máquina cortadora, la depreciación de la máquina lijadora y agregamos los costos indirectos correspondientes al 30% de la energía eléctrica del área de producción, 30% de los 100.000 pesos, y el sueldo del soldador con el sueldo de la persona que se encarga de armar, que son valores fijos. Sumamos 25.000 más 29.000 más 14.000 más de los 100.000 dijimos que era el 30% más los sueldos correspondientes a la mano de obra directa de 400.000 y 410.000. Por lo tanto tenemos 908.000. 908.000 como costo de producción fijo. ¿Cuál será el costo de producción variable? Y dentro del costo de producción variable tenemos la madera, el fierro, la soldadura y el barniz. Recordamos que la materia prima cambia dependiendo del volumen de producción. También tenemos el 70% variable correspondiente a la energía eléctrica. Sumemos para verificar el valor. $4.100.000 más 3 millones más 500.000 más 320.000 más de estos 100.000 calculamos el 70%. Tenemos 7.990.000. Entonces consideramos costo de producción variable 7.990.000. Al considerar los 7.990.000 más los 419.905 que era el inventario inicial, más el costo de producción fijo
que eran 908.000, tenemos un total de 9.317.905. Ese es el costo de producción total. Pero, ¿se vendieron todas las unidades producidas? La respuesta es no. Que usted tenía una producción de 4.200 unidades, pero vendió solo 4.000 unidades. Eso significa que nos queda un inventario final. La pregunta es, ¿a cuánto corresponde este inventario final? Entonces, el costo de producción total de los 9.317.905 será dividido en 4.400 unidades. Entonces usted se pregunta, ¿por qué 4.400 unidades? Porque recuerde que usted tenía una producción de 4.200 unidades y que el mes pasado le habían quedado en stock 200. Por lo tanto, el total de unidades que tengo en bodega corresponde a las 4.400. Estas 4.400 dividen a este costo total de la producción que aparece acá y luego lo multiplican por las unidades que quedan en stock o que quedan en bodega. Serán las 400. ¿Por qué? Porque usted ha vendido solo 4.000 unidades de un total de 4.400. Entonces lo que me quedó como pendiente por vender son solo 400 unidades. Al hacer esta operación me indica que el costo correspondiente al inventario final son los 847.082 pesos. Entonces acá registramos 847.082 pesos. Como ya tenemos el costo de producción total y debemos descontar el inventario final que queda en stock, vamos a obtener el costo de venta. El costo de venta, la diferencia, es de 8.470.823. La diferencia entre la venta menos el costo de la venta corresponde al margen bruto de 11.529.177. Después agrupamos los gastos, gastos de administración, gastos de venta. En el caso de los gastos de administración, podemos también clasificarlos en fijo y variable para poder entender cuáles son los gastos de administración fijos. Observamos nuestra tabla de datos y podemos identificar que en el caso del gasto de administración total, me indica que es mensual, serían 2 millones de pesos. Entonces voy a registrar acá los 2 millones de pesos más el otro gasto de administración corresponde a la energía eléctrica. Y esta energía eléctrica dice que el 70% es variable, por lo tanto el 30% restante corresponde a fijo. ¿De cuánto? De 32.000. Entonces voy a decir 32.000 por el 30% restante para obtener el valor fijo, son los 9.600. Entonces al sumarlo tenemos 2.009.600 pesos. Y eso es lo que tenemos registrado en gasto de administración fijo. ¿Y cuál será el gasto de administración variable? Dentro de las clasificaciones del gasto de administración variable me quedaría solamente el 70% correspondiente a la energía eléctrica. Entonces lo que tengo que hacer es considerar el valor de la energía eléctrica, que son los 32.000, por el 70% correspondiente al valor variable, son 22.400. Y registramos 22.400. Gasto de venta no tengo, por lo tanto mi total de gastos correspondería a la suma de 2.009.600 más los 22.400, son 2.032.000. La diferencia entre el margen bruto menos el total de los gastos es igual a la utilidad antes del impuesto. La utilidad antes del impuesto correspondiente a estos 9.497.177 multiplicado por la tasa de impuesto a la renta, actualmente tasa general 25%,
es igual a 2.374.294 pesos. Y la diferencia entre la utilidad antes de impuesto menos el impuesto a la renta es igual a la utilidad después del impuesto, quedando en 7.122.883. Una vez calculado el método del costeo por absorción, el cual correspondía identificar cuáles eran los costos y cuáles eran los gastos, ahora analizaremos el costeo variable, y acá lo principal es identificar qué es fijo, qué es variable. Con los mismos antecedentes del ejercicio anterior, ahora realizaremos la otra metodología, que es el estado de resultado variable. Dentro de la información tenemos que la empresa tiene una capacidad de producción de 7.000 unidades, pero solo está trabajando al 60%, por lo que produce 4.200 unidades. Tenemos dentro de los costos como materia prima la madera, el fierro, la soldadura y el barniz. Estos serán clasificados como variable porque va a depender de la cantidad que vaya a producir. Mientras más se produce, más alta será la materia prima. En el caso de la depreciación de la maquinaria correspondiente a la soldadora, cortadora y lijadora, son parte del proceso productivo o son necesarias para poder producir, por lo tanto también son costos, pero costo indirecto, y serán clasificadas como fijo. ¿Por qué? Porque en este caso se mantienen fijas constantes al utilizar la metodología lineal. Luego tenemos el gasto de administración total. Esto está de manera mensual, un monto fijo, por lo tanto es un gasto fijo. La energía eléctrica del área de producción, 70% variable, 30% fijo, corresponde a un costo. En el caso de la energía eléctrica de la administración, lo mismo, 70% variable, 30% fijo, corresponde a un gasto, y este gasto también fue separado en fijo y variable. El sueldo del soldador y el sueldo de la persona que se encarga de armar las mesas se le paga de manera mensual, por lo tanto son sueldos fijos. Y la venta, que ya sabemos que son 4.000 unidades a 5.000 pesos cada una. ¿Qué hacemos acá? En el estado de resultado variable, primero identificamos las ventas. Precio por cantidad. 4.000 unidades a 5.000 pesos cada una son 20 millones de pesos. Inventario inicial no tengo. Costo de producción variable. Para identificar el costo de producción variable, consideramos la suma de los 4 millones correspondiente a la madera, los 3 millones correspondiente al fierro, soldadora por alas. Entonces consideramos la madera por 4 millones, el fierro por 3 millones, la soldadura por 500.000, el barniz por 320.000, y además consideramos el 70% de la energía eléctrica. Eso suma 7.904.000. Por lo tanto, nuestro costo de producción variable corresponde a 7.904.000. El costo de producción, inventario inicial más el costo de producción, son los 7.904.000, menos el inventario final. En el caso del inventario final, consideramos el costo de producción total dividido en el total de las unidades producidas por el inventario final en unidades. ¿Qué hacemos acá? Estos 7.904.000 los voy a dividir en las unidades producidas. Las unidades producidas fueron 4.200. Y luego se multiplicará por el valor correspondiente al inventario final. Si usted considera que tiene 4.200 unidades producidas y solo vende 4.000, ¿cuántas me quedan? Me quedarán en stock 200. Entonces voy a multiplicar por 200.
Eso corresponde a un monto de 176.381 aproximadamente. Ya tengo entonces el inventario final. Y además debemos considerar sumar aquellos gastos que sean variables o costos de operación, como el gasto de administración variable y el gasto de venta variable. Para el gasto de administración variable debemos considerar la energía eléctrica de la administración, que es el 70% de 32.000. $22.400. Registramos gasto de administración variable 22.400. ¿Tengo gastos de venta variable? No. ¿Cuál será entonces el costo de venta variable? Este costo variable correspondería entonces a los 7.904.000 menos los 376.381 del inventario final, y además debo considerar la suma del gasto de administración variable y el gasto de venta variable. En este ejemplo, 22.400. ¿Cuál será entonces el costo total variable? El costo total variable son los 7.550.019 pesos. Ahora que ya tengo la venta y tengo el costo variable, voy a sacar la resta. 20 millones menos 7.550.019 pesos es igual a un margen de contribución. Y este margen de contribución será de 12.449.981. En cuanto a los gastos y costos fijos, tenemos el costo de producción fijo, sería para el ejemplo todo lo que es depreciaciones, por lo que anotamos. Entonces consideramos los 25.000 correspondientes a las depreciaciones, 29.000 y 14.000 más los 120.000 de la energía eléctrica por el 30% restante para obtener el valor fijo. Eso es igual a 104.000. 104.000 y finalmente tengo que sumarle además el sueldo del soldador y el sueldo del armador, por lo que agregamos 400.000 más 410.000, 914.000. ¿Cuál es el valor fijo entonces de los costos de producción? 914.000. Nos quedan también los costos de operación o los gastos fijos, que corresponde al gasto de administración fijo y al gasto de venta fijo. Y acá sabemos que el gasto de administración total era de 2 millones más, en el caso de la energía eléctrica del área de administración, el 30% de 32.000 son los 9.600, por lo tanto tenemos 2.9.600. Gastos de venta fijo no tengo. El total de mis gastos y costos fijos, o los costos fijos totales, corresponden a 2.923.600. El margen de contribución menos los costos fijos totales corresponde a la utilidad antes de impuesto, 9.526.381, menos el impuesto a la renta, 25% sobre la utilidad, es igual a 7.144.786, correspondiente a la utilidad después del impuesto. ¿Qué pasará el mes 2? En el caso del mes número 2, tenemos que identificar, bajo el método del estado de resultado variable, nuevamente qué es fijo, qué es variable. Ya sabemos que la madera, el fierro, soldadura y barniz correspondiente a la materia prima se consideran variable porque varían según el nivel de producción.
Después tenemos la depreciación de la máquina, soldadora, cortadora y lijadora. Son bajo el método lineal, por lo tanto son fijas. El gasto de administración es fijo. La energía eléctrica, que separamos una parte en fijo y la otra en variable, tanto para el área productiva como para el área de administración, y que los sueldos que se pagan de manera mensual son un valor fijo. Tengo que pagar todos los meses. En el caso del estado de resultado variable, para el mes 2, las ventas. Sabemos que son 4.000 unidades a 5.000 pesos cada una, por lo tanto tengo 20 millones. El inventario inicial corresponde a lo que quedó el mes pasado. Y el mes anterior, el inventario final era de 376.381, equivalentes a 200 unidades. Si el inventario final que quedó en el mes 1 se considera en el mes número 2, pasa como inventario inicial, mismo monto, 376.381. El costo de producción variable considera la madera, el fierro, soldadura, barniz. También considera un porcentaje del 70% de la energía eléctrica del área de producción, lo que sería 7.990.000. La suma de 4.100.000 pesos más 3 millones más 500.000 más 320.000 y el 70% de 100.000, 7.990.000. Al sumar el inventario inicial más el costo de producción variable, tenemos un costo de producción total de 8.366.381, menos el inventario final. Para el cálculo del inventario final, consideramos lo siguiente. Los 8.366.381 dividido en 4.400 unidades, porque recordamos que en este ejemplo se fabricaban 4.200 unidades y que el mes pasado quedaron 200 en stock. Por lo tanto, al dividirla en 4.400 nos da el valor unitario y luego lo multiplicamos por las unidades que quedan en stock. Como se vendieron 4.000 y tenía 4.400, entonces quedaron en stock 400. Esto asciende a 760.580. Inventario final entonces 760.580. El gasto de administración variable dijimos que corresponde a la energía eléctrica el 70% de 32.000, 22.400. Gasto de venta variable no tengo. ¿Cuál será el costo variable total? El costo variable total corresponde al costo de producción menos el inventario final más el gasto de administración y también el gasto de venta. Por lo tanto, tengo 7.628.201. La venta menos el costo variable es igual al margen de contribución, 12.371.799. Luego debemos identificar cuáles son los costos fijos totales y para ello tomamos en consideración el costo de producción fijo, que son los 908.000. ¿Cómo se obtuvieron los 908.000? Estos 908.000 se consideran los 30.000, que sería el 30% de 100.000, energía eléctrica del área de producción, los 25.000 de la depreciación de la maquinaria soldadora, luego tenemos los 29.000 y los 14.000 de la cortadora y lijadora correspondiente a esos montos, y también consideramos los sueldos del soldador y del armador, 400 y 410.000, por lo que tenemos 908.000. Y aquí está anotado el costo de producción fijo por 908.000. El gasto de administración fijo serían los 2 millones más el 30% de 32.000, que son los 9.600, por lo que la suma de los costos fijos de producción más todos los gastos fijos suman un costo fijo total de 2.917.600.
El margen de contribución menos los costos fijos totales es igual a la utilidad antes del impuesto, 9.454.199. Este monto, por el 25%, arroja un impuesto a la renta de 2.363.550 y la diferencia entre la utilidad antes del impuesto menos el impuesto a la renta es igual a la utilidad después del impuesto. Finalmente, podemos mencionar que existen estas dos metodologías, que es el costeo variable y el costeo por absorción, donde una debe identificar principalmente los costos y separarlos de los gastos, que sería el costeo por absorción, mientras que el costeo variable lo que hace es diferenciar qué es fijo y qué es variable. Entonces las estructuras cambian y eso también hace que cambien los montos. En el caso del mes número 1, para este ejemplo de la fábrica de mesas, tenemos acá, en cuanto a estructura, primero todo lo que es costos y luego todo lo que es gastos. Mientras que en el método variable, para el mes 1, consideramos primero todo lo variable, ustedes se fijan aquí está todo lo variable, y luego todo lo que es fijo, sin importar si era costo o era gasto. Primero todo lo variable y luego todo lo fijo. ¿Y eso hace que los valores sean distintos? ¿La utilidad, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, acá vemos que la utilidad después del impuesto es de 7.144.000 con el método variable. Mientras que el método de costeo por absorción identifica 7.177.000. Entonces cambian igual los valores finales por un tema de agrupación de los saldos. ¿Cuál es el más usual? En el caso del estado de resultado por absorción es el más utilizado. ¿Para qué me sirve el estado de resultado bajo el método variable? Me sirve para determinar, por ejemplo, el punto de equilibrio. Esta metodología es bastante utilizada para determinar este punto de equilibrio. Saber cuál es la cantidad mínima que se debe producir y vender en una empresa donde no habrán ni ganancias ni tampoco habrán pérdidas, pero sí me permitirá identificar cuál es la cantidad mínima. Entonces sobre esa cantidad yo voy a generar ganancias.